bienvenidos a su canal Operación Arconte. Mi nombre es Cintia de Salvador Freixedo, y en esta ocasión, comenzamos la entrega en formato audiolibro de mi último libro, El poder más grande del universo. Cómo usar tu poder mental para sacar provecho de la Matrix o granja humana. Recuerden que pueden encontrar el libro en edición física y digital en amazon.com. Link en la descripción. Comencemos. Introducción. Como ferviente seguidora de Salvador Freixedo, el ilustre autor español que acuñó el término granja humana para describir nuestra coexistencia en este plano, mi fascinación siempre ha estado enraizada en la exploración profunda de los secretos del mundo esotérico. Entiendo por esotérico todo aquello que permanece oculto, misterioso, y que no se revela a la mayoría de las personas. En este contexto, mi travesía por el enigmático universo de la metafísica, donde se entremezclan y confunden los límites de lo real y lo irreal, me ha llevado a descubrir un santuario de conocimiento en las páginas de J. Stanley Anderson. Su obra El poder más grande del universo no ha sido solo una lectura, ha sido una revelación, un mapa que me ha guiado a través de los laberintos de la mente y del espíritu. Mi viaje, particularmente durante los últimos meses de 2023, estuvo marcado por un intenso estudio del despertar chamánico, sumergiéndome en las obras de Carlos Castañeda. Algo que seguramente los seguidores de mi canal en YouTube Operación Arconte notaron dados los últimos videos y audiolibros que allí publiqué alrededor de Castañeda y sus enseñanzas de Don Juan. Sin embargo, fue un escritor norteamericano, J. Stanley Anderson, más conocido como U.S. Anderson, en quien encontré una perspectiva práctica y transformadora según mis necesidades. Su enfoque en la psicocibernética se convirtió en la llave que abrió las puertas de mi comprensión y me permitió ascender a los niveles más elevados de conciencia dentro de esta compleja matrix que llamamos realidad. Esta sinergia entre Anderson y Castañeda se ha convertido en un pilar fundamental en mi búsqueda espiritual, una que trasciende los límites convencionales y me ha permitido explorar las profundidades de lo desconocido con una claridad y una perspectiva renovadas. La esencia de nuestra realidad, tal y como la plantea Anderson, se alinea armoniosamente con las enseñanzas chamánicas de Castañeda. Ambos visionarios, a su manera, desentrañan el entramado del mundo que percibimos, invitándonos a reflexionar no solo sobre la naturaleza de la realidad, sino, lo que es más importante, sobre nuestro papel en su configuración. Anderson, a través de su exploración de la psicocibernética, y Castañeda, a través de su incursión en los reinos chamánicos, comparten un hilo común, la creencia de que nuestra percepción construye nuestra realidad. Sin embargo, la visión de Stanley es práctica al centrarse en cómo aprovechar esta realidad para nuestra ventaja personal y para ello, en El poder más grande del universo, Anderson analiza elocuentemente el poder transformador de la mente. Su trabajo encaja con mis estudios previos sobre los arcontes, los Anunnaki y la antigua tradición reptiliana, como exploré en mis libros anteriores, Operación Arconte, los Anunnaki y mi libro sobre Credo Mutwa y los reptilianos africanos. Estas exploraciones han destacado constantemente el tema de las fuerzas y entidades invisibles que influyen en la conciencia humana. El trabajo de Anderson aporta una perspectiva refrescante a esta narrativa, centrándose en cómo nosotros, como individuos, podemos aprovechar nuestras facultades mentales para navegar y, de hecho, manipular esta matriz o simulación que llamamos realidad. La psicocibernética, un concepto en el que Anderson profundiza con excelente claridad, es una herramienta fundamental en este empeño. Es un método para aprovechar el poder de nuestra mente subconsciente, un tema que resuena profundamente con las enseñanzas de Castañeda. La obra de Castañeda, en particular su aprendizaje con el chamán yaqui Don Juan Matus, subraya la importancia de la percepción en la creación de nuestras realidades individuales y colectivas. Esta sinergia entre las filosofías de Anderson y Castañeda constituye la piedra angular de esta reedición. En esta edición revisada de El poder más grande del universo, obra de dominio público de U.S. Anderson, quiero invitar a los lectores a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Al comprender y aplicar los principios de la psicocibernética, podemos aprender a remodelar nuestras percepciones, liberarnos de las restricciones mentales impuestas por fuerzas invisibles y, en última instancia, liberar todo el potencial de nuestra conciencia. El mundo, tal y como lo conocemos, no es más que un reflejo de nuestros paisajes interiores.
La obra de Andersen ofrece un poderoso marco para comprender y navegar por esta intrincada red de percepción y realidad. Esta reedición no es solo un tributo a las intemporales ideas de Andersen, sino también un faro para quienes buscan dominar el arte de la liberación mental y espiritual en un mundo que se disputa constantemente el control de nuestras percepciones. Cintia de Salvador Freixedo. Operación Arconte. Los 7 niveles de la Matrix. Descifrando el enigma de la granja humana, una exploración filosófica. La noción de la granja humana o Matrix emerge no solamente como una metáfora elaborada, sino como una profunda indagación existencial acerca de la naturaleza de nuestra realidad. Como intrépida exploradora de lo oculto y autora prolífica, mi travesía hacia las profundidades de la conciencia humana me ha llevado a reflexionar sobre el intricado entramado de esta matriz, un concepto que se revela tanto enigmático como esclarecedor. En su esencia, la granja humana constituye una representación de la realidad de múltiples estratos en la que habitamos, una realidad que con frecuencia se revela como una compleja ilusión urdida por fuerzas invisibles y construcciones sociales. Se asemeja a un vasto plano dimensional, aparentemente ineludible, gobernado por reglas y normas que hemos sido condicionados a aceptar como incontestable verdad. Dentro de este inmenso recinto, nuestras percepciones son guiadas, nuestros pensamientos acorralados y nuestra propia esencia cosechada por esas esquivas entidades, los arcontes, seres invisibles que acechan en las sombras de nuestro entendimiento y se alimentan de nuestra energía y debilidad. Sin embargo, ¿qué constituye realmente esta realidad que tan fácilmente admitimos? Es una construcción, una serie de impresiones sensoriales y huellas culturales que configuran nuestra comprensión del mundo. Nacemos en un sistema que prescribe nuestras creencias, nuestros valores y nuestras percepciones acerca de lo que es posible. Este sistema, esta Matrix, se despliega como una realidad tan omnipresente que desafiar su propia estructura parece casi herético. No obstante, en medio de este laberinto de la existencia, no todo se encuentra irremediablemente perdido. La llave para trascender esta Matrix yace en nuestro propio interior, en los territorios inexplorados de nuestra mente. Well Stanley Andersen, a través de su obra, nos introduce en el poder transformador de la psicocibernética, un método que nos permite desentrañar el inmenso potencial de nuestra mente subconsciente. Gracias a estas enseñanzas, podemos iniciar la tarea de moldear nuestra propia realidad, liberándonos de las limitaciones mentales que nos son impuestas. En esta búsqueda por desvelar lo auténtico de lo ilusorio dentro de esta enigmática prisión de espacio, tiempo y luz, que denominamos granja humana, la metafísica se ha erigido como una herramienta inestimable. Esta disciplina, que trasciende los límites de lo físico y se sumerge en las profundidades de lo abstracto, nos permite explorar y comprender los vastos alcances de la mente humana. En esta simulación o Matrix que constituye nuestra realidad, podemos hablar de 7 niveles de despertar, cada uno aportando una pieza crucial al rompecabezas de nuestra existencia. Nivel 1. Conformidad con el sistema. En este nivel primario, las personas existen en un estado de cómoda ignorancia, aceptando las normas sociales sin cuestionarlas. El meollo de la filosofía de Andersen es el despertar del individuo de este letargo. A través de la psicocibernética, capacita a los individuos para iniciar un autoexamen crítico, un paso necesario para liberarse de las cadenas de la existencia rutinaria. Nivel 2. Amanecer de la conciencia. A medida que se asciende al segundo nivel, surge una sutil sensación de inquietud. ¿Es esto todo lo que hay? Es la pregunta que nos planteamos en silencio. Aquí es donde las enseñanzas de Andersen sirven de faro, guiando a los individuos hacia un cuestionamiento más profundo de su realidad. Sus principios de reprogramación mental comienzan a despertar las facultades adormecidas del pensamiento crítico y la autoconciencia. Andersen responde con otra pregunta que te proporciona poder: ¿qué tan lejos quieres llegar? Nivel 3. Cuestionar el tejido de la realidad. En este punto, las personas comienzan a cuestionar las creencias y las narrativas establecidas.
El enfoque de Andersen es crucial aquí, ya que ofrece herramientas para navegar mentalmente por este laberinto de dudas y remodelar las percepciones, fomentando un viaje hacia la verdad personal y la iluminación. Nivel 4. Reconocer la manipulación. El reconocimiento de la manipulación social conlleva la necesidad de claridad y verdad. El conocimiento de Andersen sobre la mente subconsciente es esencial, ya que proporciona claridad para ver más allá de las manipulaciones externas y descubrir el poder latente en el interior. Lo que hay afuera es solo una puesta en escena y uno es el protagonista principal de esta trama llamada la vida. Nivel 5. La búsqueda de la autorrealización. Este nivel se caracteriza por la introspección y la responsabilidad propia. Aquí es cuando nos desligamos del que dirán y lo que se espera de mí. Es nuestro despertar y se caracteriza por un hambre inmenso de conocimiento. Este es el punto donde la filosofía de Andersen llega a proporcionar nuevas perspectivas y caminos para continuar. Nivel 6. Dominio de la Matrix. Esta etapa avanzada es donde los individuos aprenden a aprovechar la naturaleza vibracional del universo para manifestar sus deseos. La psicocibernética de Andersen emerge como un marco clave, elucidando cómo los pensamientos y las creencias son instrumentales para dar forma a nuestra realidad y alinearnos con nuestros deseos y aspiraciones más profundos. Nivel 7. Disfrutar del viaje. Esta fue la conclusión que dejó Salvador Freixedo: no podemos escapar de la Matrix, pero sí podemos disfrutar de ella. Aunque las enseñanzas de Andersen están principalmente orientadas a alcanzar el sexto nivel, el sentido de gratitud y comprensión que fomentan naturalmente conduce a esta última etapa de la conciencia, un estado de amor incondicional, profundo aprecio por la vida y una profunda conexión con el cosmos. La granja humana no es una prisión ineludible, sino un desafío, un enigma por resolver. Es un llamado a despertar de nuestro letargo, a ver más allá de los velos de la ilusión y a reclamar nuestro poder innato. No somos simples peones en un juego predestinado, sino creadores de nuestro destino, con la capacidad de reescribir los guiones de nuestras vidas. Nuestras mentes, como explica Andersen, no son meros almacenes de pensamientos y recuerdos, sino poderosos instrumentos capaces de crear y modificar nuestra realidad. La premisa fundamental es simple pero revolucionaria: la realidad es maleable, y nuestras percepciones y creencias desempeñan un papel crucial en su configuración. Al cambiar nuestras narrativas internas, podemos transformar el mundo exterior. Este viaje hacia la iluminación no está exento de pruebas. Requiere una reevaluación radical de nuestras creencias, la voluntad de cuestionar lo que se considera incuestionable y una búsqueda incesante de autodescubrimiento. Es un camino menos transitado, bordeado por las espinas del escepticismo social y las sombras de nuestras propias dudas. Sin embargo, es un viaje que promete liberación, no solo de los confines de Matrix, sino también de las limitaciones que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Carlos Castañeda vs. J. Stanley Andersen. En el ámbito de la exploración de la conciencia humana, las contribuciones de Carlos Castañeda y J. Stanley Andersen destacan significativamente, iluminando caminos hacia una comprensión más elevada de la realidad. Como apasionada por lo místico y lo profundo, me encuentro inmersa en la fascinación que generan las similitudes y diferencias en los pensamientos de estos dos pensadores extraordinarios. A pesar de sus metodologías divergentes, ambos comparten el objetivo de trascender lo mundano para acceder a un estado de conciencia ampliado. Carlos Castañeda emprende un viaje profundamente arraigado en el chamanismo, guiado por el chamán yaqui Don Juan Matus. Su relato, que comienza como una investigación antropológica, pronto se transforma en una búsqueda espiritual profunda. Castañeda se sumerge en el uso de psicodélicos como medios para acceder a realidades alternativas, buscando romper los límites de la percepción ordinaria. A través de sus experiencias con sustancias psicotrópicas, describe una realidad fluida y multidimensional, rica en interconexiones. En contraste, J. Stanley Andersen, influenciado por la tradición metafísica americana,
Propone un camino hacia la trascendencia sin recurrir a psicodélicos. Su enfoque en la psicocibernética abre un panorama psicológico y espiritual que permite a las personas transformar su realidad mediante el poder de la mente. Andersen sostiene que nuestras creencias y percepciones internas moldean nuestra realidad externa. Propone que al modificar nuestra programación subconsciente, podemos alcanzar un estado superior de ser. Es así que el punto en común entre Castañeda y Andersen radica en su reconocimiento de las múltiples capas de la realidad y el potencial de los individuos para acceder a estos reinos. Mientras que el enfoque de Castañeda está impregnado de los rituales y tradiciones del chamanismo, y se basa en ayudas externas para trascender la conciencia ordinaria, Andersen ofrece una ruta más introspectiva. Sus métodos se centran en la autoconciencia, la disciplina mental y el aprovechamiento de nuestros poderes mentales innatos para remodelar nuestra realidad. Las enseñanzas de Andersen resuenan en un público más amplio debido a su universalidad y accesibilidad. A diferencia del viaje chamánico, que a menudo requiere un guía y el uso de sustancias psicoactivas, la psicocibernética de Andersen puede ser practicada por cualquiera, en cualquier lugar, sin necesidad de sustancias externas. Proporciona un conjunto de herramientas prácticas para la transformación personal, haciendo hincapié en el autoempoderamiento y la realización del propio potencial a través de la reprogramación mental. Tanto Castañeda como Andersen nos guían hacia una profunda comprensión, que los límites de nuestra realidad son a menudo autoimpuestos y que trascender estos límites es la clave para realizar nuestro máximo potencial. Aunque sus caminos pueden diferir, su destino es el mismo, un estado superior de conciencia en el que nos convertimos en los arquitectos de nuestra realidad. En esencia, mientras que la obra de Castañeda ofrece una inmersión profunda en lo místico, a menudo a través de medios que pueden parecer esotéricos e inaccesibles para muchos, la obra de Andersen proporciona un método más accesible y autodirigido. Fomenta la exploración individual del poder de la mente para alterar la realidad, presentando un enfoque más pragmático del crecimiento espiritual y la autorrealización. A continuación, abordaremos las enseñanzas de U.S. Stanley y la psicocibernética. La consigna sigue siendo la misma: si no podemos escapar de la granja humana, entonces saquemos el mejor provecho de esta. Levantemos el velo que nos oculta, el poder más grande del universo. El poder más grande del universo. Wells Stanley Andersen. Este libro te guiará en el uso del mayor poder del universo para perfeccionar tus habilidades y lograr tus metas. Aprenderás a emplear la estructura más fuerte del universo para mejorar tu memoria y agilizar tu mente. Descubrirás cómo la ecología interior puede beneficiar tu salud, incrementar tu longevidad y rejuvenecer tu cuerpo. Además, explorarás cómo las señales de la psicología externa pueden ayudarte a eliminar cargas emocionales y liberar energías para el éxito. Aprenderás sobre la dieta ecológica, una herramienta poderosa para reforzar tu vitalidad, incrementar tu energía y protegerte de enfermedades y disfunciones. El libro te ofrece una manera sencilla y nueva de dejar de fumar, controlar el consumo de alcohol y perder peso. Te abrirá las puertas a tu mente subconsciente, permitiéndote utilizar sus fuerzas para ganar amor y felicidad. También aprenderás a conectar con tu mente maestra y usar su poder para expandir tu conciencia y experimentar viajes astrales. Conocerás a tu yo maestro, tu guía espiritual que dirige tu destino, y descubrirás técnicas para recordar vidas pasadas y liberarte de tu karma. El libro te enseñará a ver el futuro, percibir a distancia y leer pensamientos ajenos. Finalmente, te revelará tu destino espiritual, mostrándote cómo reclamarlo ahora y dándote las llaves de la inmortalidad y el poder. Este libro cambiará tu vida. Prólogo: el surgimiento de la Atlántida. El sueño americano representa el antiguo anhelo de los profetas de la Atlántida que buscaban la unión con Dios y, con ello, una medida de la libertad y el poder divino. En la actualidad, todo lo que la humanidad recuerda de la Atlántida son los dioses que emergieron del mar, la esplendor de sus adornos dorados, la profundidad de su sabiduría y la sacralidad de sus símbolos.
Donde quiera que los atlantes viajaban, construían templos y pirámides siguiendo el modelo del grandioso santuario de su ciudad de las Puertas Doradas, y así fue como edificaron las pirámides en Egipto, México y América Central. En medio de este proceso de colonización, comenzaron los cataclismos que sumergieron a la Atlántida bajo el mar. Aquellos espiritualmente iluminados se retiraron del continente condenado, llevando consigo sus pergaminos sagrados. Casi todos los mitos cosmológicos que subyacen en las grandes religiones del mundo se basan en los pergaminos sagrados de la Atlántida, ya que representan el gran camino hacia la iluminación espiritual. Existen muchos caminos, pero solo uno es el gran camino. Ahora, el elenco de personajes se ha reunido de nuevo. Los atuendos y la escenografía han sido recuperados del almacén de la memoria y restaurados una vez más. La orquesta entona el primer acorde resonante de la obertura. El telón está a punto de alzarse. La Atlántida resurge de nuevo. Capítulo 1. Los descubrimientos de la cibernética. Dentro de un profundo barranco cubierto de densos árboles en las montañas Cascade, en la costa de Oregón, se encuentra un pequeño lago, similar a una joya, donde rara vez ha puesto un pie el ser humano. En las aguas cristalinas de este lago, habitan truchas gigantes que permanecen allí todo el año, excepto en primavera, cuando las aguas desbordadas las llevan a los arroyos que desembocan en el mar. Los pescadores celebran esta súbita abundancia, renovando su fe en este misterioso lago que nadie ha visto, aunque muchos lo han buscado en repetidas ocasiones. Yo también emprendí la búsqueda de este lago, pero nunca lo encontré. Incluso escribí una historia sobre un hombre y su hijo que se aventuraron en su búsqueda, sin éxito. Luego comprendí que este lago simbolizaba el secreto de la vida. Fue a través de la cibernética que descubrí dicho secreto. Lo real y lo irreal. El término cibernética fue acuñado en 1948 por Norbert Wiener, un profesor de matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En su libro con este nombre, describió el funcionamiento de dispositivos automáticos de control por retroalimentación utilizados en el gobierno de barcos y aviones en vuelo, así como en las nuevas máquinas de cómputo. La palabra se deriva del griego, que significa timonel, y gran parte de su libro se dedicó a establecer analogías entre los dispositivos de control de retroalimentación de las máquinas y los del sistema nervioso humano. Según Wiener, el cerebro podía compararse con una compleja máquina de cómputo. Aunque su libro inicialmente se distribuyó de manera limitada debido a su publicación por el MIT, los avances informáticos de la década siguiente hicieron que las afirmaciones de Wiener se volvieran tan proféticas que en 1961, John Wiley publicó una edición para el público en general. Fue entonces cuando tuve acceso a una copia. Es difícil expresar la emoción que sentí. Después de haber viajado por todo el mundo en busca de la esencia de la mente humana, finalmente sentía que había encontrado algo tangible y concreto, algo que podía demostrarse y repetirse, algo que seguramente podría aprender a comprender y controlar. Anteriormente había publicado varios libros que exploraban la idea de la existencia de un Dios interior, pero mi visión era principalmente intelectual y la verdadera realización se me había escapado. Poco después de la publicación de la edición de Wiley, el destacado cirujano plástico Maxwell Maltz popularizó el trabajo de Wiener. Su libro, Psycho-Cybernetics, combinó el control de retroalimentación con el pensamiento positivo para crear un sistema de superación personal y se convirtió en un éxito de ventas. De la noche a la mañana, miles de estadounidenses empezaron a ver el cerebro como una máquina altamente sofisticada. Algunos, como yo, se preguntaron, ¿quién lo controla? El fantasma en el cráneo. Dean Baldrige creía que nadie lo controlaba. El acaudalado cofundador de Ramo Baldrige renunció a su cargo en la empresa en 1962 para dedicarse a actividades científicas y a la escritura, y en 1963 publicó La maquinaria del cerebro, un compendio erudito sobre las similitudes entre el funcionamiento del cerebro y el de las computadoras, un área que, en su opinión,
Ofrecía oportunidades sin igual para el avance científico. Otros libros también abordaron este tema, como The Computer and the Brain de J. von Neumann, The Organization of Behavior de D.O. Evi Brain Mechanisms and Learning, una colección de artículos editados por Fessard, Gerard, Konorsky y de la Fresnaye. Aunque inicialmente me resistía a aceptar la idea de los materialistas y a renunciar a la noción de un fantasma en el cerebro, tuve que admitir que la mayoría de nuestro comportamiento parecía ser automático. La maquinaria humana tenía un inmenso potencial, pero era necesario entrenarla para desarrollarlo. Este entrenamiento se denominaba condicionamiento, un término utilizado por Ivan Pavlov para describir el proceso por el cual se generaban reacciones automáticas en los perros. En una cálida tarde de mediados de agosto, recibí una llamada de larga distancia de un vicepresidente de una empresa nacional, quien me pidió que impartiera una serie de programas de capacitación para su equipo de ventas. Anteriormente, había rechazado invitaciones similares, ya que mi enfoque principal estaba en la búsqueda espiritual del ser humano y no tanto en sus metas económicas, y consideraba que mi filosofía no se adaptaba particularmente al mundo competitivo del capitalismo. Sin embargo, esta vez, el interlocutor insistió. Había leído 3 de mis libros y creía que yo era la persona adecuada. Estaba convencido de que lo que su equipo de ventas necesitaba era una base espiritual. Finalmente, acepté asumir la tarea. Un encuentro con Dios. La primera reunión se llevó a cabo en un hotel del norte del estado de Illinois. 100 vendedores, acompañados por sus esposas, fueron los privilegiados asistentes, seleccionados gracias a sus destacados registros de ventas. Eran personas acomodadas, sociables, resistentes y amantes de las bebidas alcohólicas. Cuando mencioné por primera vez la palabra Dios, percibí cierta inquietud en mi audiencia. Después de un breve momento, un hombre alto con una pronunciada nuez de Adán y gafas levantó la mano, y le concedí la palabra. Se levantó, se quitó las gafas, las limpió cuidadosamente con un pañuelo, las volvió a colocar en su nariz, miró al público y luego me miró fijamente. God, dijo, deletrea, perro, al revés, dog en inglés. La sala estalló en risas nerviosas. Dirigí mi mirada hacia el vicepresidente que me acompañaba en el escenario. Las gotas de sudor perlaron su frente, pero logró forjar una sonrisa forzada. Después de todo, había sobrevivido durante más de 4 décadas en el mundo de los esfuerzos poco gratificantes. Si mi audiencia no quería hablar de Dios, entonces hablaríamos de algo más moderno, la cibernética. Parece que tenemos aquí un campeón de ortografía, comenté. Ahora que has demostrado tu habilidad con palabras de 3 letras, ¿te gustaría probar con algo un poco más largo? ¿Podría levantarse, por favor? El hombre alto y con gafas se puso de pie con una expresión de confianza en su rostro. Vamos a intentarlo con la cibernética, le dije. Me miró fijamente. ¿Qué es eso? Cibernética. Es una nueva disciplina que busca mejorar el rendimiento humano a través de la retroalimentación. Nunca he oído hablar de ello. No importa. Inténtalo de todos modos. Cibernética. Cibernetca, deletreó con vacilación. Corregí su deletreo en la pizarra y luego agregué, como puedes ver, ambos hemos aprendido algo nuevo. Yo he aprendido a deletrear, perro, al revés, y tú has aprendido que las cosas no siempre son lo que parecen. Ahora los dos podemos dedicarnos a aprender cómo mejorar nuestro rendimiento a través del control de la retroalimentación. Así ganaremos más dinero. Los 3 días siguientes resultaron un éxito rotundo. Los componentes del genio. Tuve que improvisar, por supuesto, e inventar muchas cosas sobre la marcha, pero tenía la cabeza llena de ideas que parecían estar disponibles cuando las necesitaba. Afortunadamente, alguien tenía una grabadora encendida, así que salí de la sesión con un nuevo enfoque completo para mejorar el rendimiento humano. Lo llamé cibernética del éxito.
Me gusta pensar que no se trataba simplemente de repetir como un loro las cosas que había leído, sino más bien de un esfuerzo creativo genuino. Todo lo que había aprendido sobre cibernética se mezcló con mi experiencia en el atletismo, los negocios y la escritura, además de mis años de estudio en filosofía y religiones comparadas. Esto dio como resultado algo diferente a todo lo que se había hecho hasta entonces. Para mi comprensión de la cibernética, era fundamental ser consciente del poder de un plan bien diseñado para convertirse en una profecía autocumplida. Este tipo de control del futuro era algo que videntes y adivinos habían perseguido durante años sin éxito notable, y me encontré emocionado de estar al borde de un gran avance en el poder mental. Los dispositivos de control automático del sistema nervioso humano eran bastante fáciles de entender para la mayoría de la gente. Podían comprender que uno nunca podría llegar a ser un buen conductor de automóviles, un buen mecanógrafo o un buen pianista hasta que fuera capaz de realizar todos los movimientos necesarios de forma automática, sin pensar, respondiendo a las señales de manera muy similar a como lo hace un ordenador electrónico. Casi todos habían tenido la experiencia de conducir 5 o 10 millas hasta la oficina a través de un tráfico muy congestionado, haciendo todos los movimientos adecuados, con la mente en otro lugar, de modo que cuando llegaban a la oficina no podían recordar ni un solo acontecimiento que hubiera ocurrido durante el trayecto. De esta manera, casi todos entendían que el sistema nervioso a menudo actuaba de forma automática. El corolario obvio de esta comprensión era el principio de que para adquirir habilidades, uno debe practicar. Y practicar. Y practicar. Hasta que las habilidades se arraigaran en el sistema nervioso y funcionaran automáticamente. Para la mayoría de la gente, esto fue sorprendente. Pensaban que Eiffel tocaba el violín sin más, que Bob Hope había nacido con ese ritmo, que Einstein había salido del vientre materno con la teoría de la relatividad en la mano. Que una persona pudiera llegar a ser un genio a fuerza de sudor y diligencia parecía una herejía. Herencia y ambiente. ¿Era entonces más importante el ambiente que la herencia? ¿O era la herencia más importante que el ambiente? No pude evitar pensar que esta pregunta se asemejaba mucho a la que me había atormentado desde el principio. ¿Era el materialismo más importante que la espiritualidad? Por ejemplo, entre las personas que practicaban lo mismo, algunas tenían mejores resultados que otras. Y entre las personas que practicaban menos, había alguien que podía rendir mejor que alguien que practicara más. Así que había un factor misterioso. ¿Pero era la herencia tan misteriosa? ¿No habíamos aislado la estructura genética? ¿No llevaba una señal codificada a otras células para decirles qué tipo de células debían ser, como el programa maestro de un ordenador electrónico? ¿O, esa señal codificada podía decir a esas células lo que debían ser, de acuerdo, pero podía decirles qué hacer? No podía decirles qué hacer. Solo podía decirles qué ser. Tendrían que aprender qué hacer. Así que en los seminarios nos centramos en los objetivos, todas las cosas que queríamos hacer o ver realizadas en algún momento del futuro, ya fuera dentro de 2 horas o dentro de 20 años. No pueden imaginarse la consternación que esto produjo. La gente se sentaba durante horas con lápices en la lengua. Resultó que la causa de esta parálisis era su sensación de que se les exigía predecir el futuro en lugar de inventarlo. Que alguien pudiera inventarlo era algo ajeno a su pensamiento. Cuando se les decía que un escritor se inventa una historia, un artista un cuadro o un compositor una canción, pensaban que la comparación era injusta porque se les pedía que se inventaran algo que era real. El futuro aún no es real, objeté. Hay que inventarlo. Pero eso no siempre es cierto, se quejaron. El futuro no siempre es lo que pensamos que va a ser. Suele ser una sorpresa. Las únicas personas a las que sorprende el futuro son las que no se lo inventan. Logro de objetivos. Esto nos llevó al logro de metas.
Fuimos capaces de comprender que la única forma en que una persona podía aprender una habilidad era creándose una imagen mental de sí misma ejecutando esa habilidad. Eso se convirtió en una meta. La meta proporcionaba un medio para disciplinar sus acciones. Una vez que había practicado lo suficiente para aprender la habilidad, ya no necesitaba la imagen mental, porque las reacciones adecuadas habían sido entrenadas en su sistema nervioso. Eso era la cibernética. Metas y reacciones automáticas, lo que uno quiere alcanzar y los pasos para lograrlo, practicando los pasos, haciéndolos bien, llevándolos a cabo, alcanzando la meta, un sistema efectivo para hacer las cosas. Utilizaba la mente y el cuerpo, pero parecía no haber lugar para el alma. Yo extrañaba el alma, pero al parecer, nadie más lo hacía. El programa tuvo una aceptación inmediata. Pronto, la gente actuaba como si hubiera descubierto todos los secretos. «¿Es realmente tan sencillo?», exclamaban. Eso me preocupaba. Pero a medida que pasaba el tiempo y más personas adoptaban entusiasmadamente el programa, fui dejando de lado mis temores. Después de todo, la prueba de algo está en su desempeño, y todos aquellos que seguían el enfoque cibernético mejoraban en sus acciones y lograban sus objetivos de manera más eficaz y rápida. Sin embargo, la demanda de mi tiempo comenzó a aumentar considerablemente, por lo que finalmente decidí publicar el curso en forma de libro, para que pudiera ser enseñado por gerentes de ventas, directores de personal, entrenadores deportivos, oficiales militares, ejecutivos de negocios, maestros de escuela y cualquier otra persona interesada en mejorar el rendimiento humano. En ese momento, ocurrió algo desconcertante. Uno de mis mejores estudiantes, un superdotado, sufrió un ataque al corazón. Era un hombre relativamente joven de 42 años que se vio obligado a una especie de retiro parcial, ya que su médico le dijo que había forzado sus recursos más allá del punto de quiebre y que necesitaría mucho tiempo y descanso para recuperarse. En honor a mi amigo enfermo, ni una sola vez se sugirió que el programa cibernético pudiera haber contribuido al ataque al corazón, pero no pude evitar considerar esa posibilidad y no me gustó lo que vi. Señor Midas. Después de algunas preguntas, su esposa le contó que él se había propuesto ser el presidente de su empresa y que había trabajado día y noche para lograrlo. Ella confirmó que el horario resultante de 7 días a la semana y 16 horas al día había sido demasiado para él. Así que, al menos por el momento, su objetivo había fracasado. Reflexioné mucho sobre este problema, pero no encontré una solución. Finalmente, me resigné y lo consideré una de esas excepciones, quizás la que confirma la regla, y volví a centrarme en áreas en las que las cosas funcionaban de manera más satisfactoria. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Un joven que se había propuesto ganar mucho dinero había obtenido más de $2 millones en un agitado periodo de 9 semanas en el mercado de materias primas. Todos los que lo visitaban le traían un informe extraño. Parecía abatido, nada eufórico. Algunos incluso lo veían deprimido. Al parecer, esta observación era acertada, ya que unas semanas después intentó suicidarse y su vida se salvó por poco. Sus amigos insistieron en que fuera a verlo, lo que hice con cierta aprensión. Uno no se enfrenta fácilmente al hecho de que su antagonista es la muerte. Lo encontré recostado en una tumbona en el balcón de su apartamento. A pesar de que hacía un día agradable, estaba envuelto en mantas y su rostro estaba pálido y demacrado. El sol de otoño proyectaba sombras en la calle y se veía la bruma del océano a lo lejos. Se disculpó por no haberse levantado para recibirme y me explicó que había caído en un letargo que le impedía realizar incluso los movimientos más simples. Intenté hablar sobre el dinero que había ganado, pero parecía no escucharme, mirando hacia lejos de una manera que me inquietó. Finalmente, intenté hablarle sobre todas las cosas que podría hacer con el dinero, los lugares que podría visitar y las cosas que podría ver, pero tampoco logré impresionarlo. Finalmente, se me agotaron las palabras y nos quedamos en silencio en el balcón.
Cuando me levanté para irme, sus ojos llenos de lágrimas me miraron fijamente. «Llámame señor Midas», me dijo. «Encuentro en lo desconocido». La entrevista me había dejado abatido y ansiaba la soledad, así que permití que el automóvil tomara el control y pronto me di cuenta de que me dirigía hacia el sur desde Santa Mónica, siguiendo la costa sur de California. Finalmente, llegué a una playa desierta donde un muelle se extendía hacia el mar. Por impulso, decidí estacionar y caminar hasta el muelle para contemplar el océano, sentir la brisa y reflexionar sobre mi reunión de la tarde. La noche se había vuelto más fría y, cuando encontré estacionamiento, agradecí tener un suéter en el automóvil. Me lo puse, crucé la arena y llegué al muelle. En el horizonte, se divisaba una tenue luz rojiza proveniente de las luces de babor de un barco. El cielo estaba nublado y no había ni una sola estrella visible. El mar rugía bajo el muelle con un estruendo impresionante. Avancé por el muelle, observando fijamente el mar y la noche. Fue entonces cuando, de repente, me topé con un hombre sentado en un pequeño banco al final del muelle, frente al mar. Su presencia me sobresaltó y su apariencia aún más. Vestía una chaqueta de color violeta de estilo antiguo, una camisa blanca con volantes, pantalones oscuros a rayas, botas de punta cuadrada y apoyaba las manos en un bastón con una cresta dorada. Tenía el pelo largo, oscuro y espeso, lucía un abundante bigote y una barba perfectamente recortada. Sus ojos eran azules y claros, y su elegancia mientras estaba sentado allí me hizo preguntarme si estaría experimentando una alucinación. «Parece usted una persona culta», me dijo. «¿Conoce la obra de Fausto?». La pregunta me sorprendió, pero logré admitir que conocía la obra de Goethe. Asintió con la cabeza. «Por supuesto, todo tiene su precio. Eso es lo que hace un trato». Supongo que en cualquier otro momento la extrañeza de la conversación me habría molestado y habría exigido una explicación inmediata, pero algo en su elegante presencia me llevó a considerar las múltiples interpretaciones que podría tener. Mi mente se desplazó de inmediato hacia la historia del rey Midas. La asombrosa oferta. ¿Puede uno realmente poseer algo en este mundo si renuncia a su alma inmortal?, pregunté. Parece que eso es lo que Goethe quería transmitir, respondió mi compañero. ¿Por qué Goethe se preocuparía por una pregunta así? El bastón se levantó y golpeó el suelo del muelle. Su dueño soltó una risa melodiosa y dijo con buen humor, «Dime, ¿hay algo más en lo que un hombre deba interesarse realmente? Suponiendo que tenga un alma, supongo que no. ¿Y si suponemos que no tiene alma? Es una cuestión que he considerado profundamente. Durante mucho tiempo creí que el hombre tenía un alma y me esforcé por encontrarla, pero al final me pareció una vanidad, así que me alejé de lo abstracto y me enfoqué en lo concreto, lo cual resultó mucho más útil tanto para mí como para los demás. Entonces has hecho un trato a lo Fausto. ¿Qué quieres decir? Has renunciado a lo abstracto en favor de lo concreto, lo que simplemente significa que has renunciado a tu alma para obtener cosas. Le miré fijamente. No me gustaría pensar que este trato es irreversible. Su mirada parecía penetrar mis pensamientos más profundos. El simple hecho de que estés aquí es prueba de que el trato todavía no es irreversible. Golpeó el suelo del muelle con su bastón para enfatizarlo. Todavía no, al menos. Luego se levantó y se envolvió en una capa. Bueno, debo marcharme. Ha sido una conversación interesante. Se alejó por el muelle y de inmediato desapareció de mi vista. Una ligera niebla se había levantado, y me quedé aislado en mis pensamientos. Experimenté una extraña sensación de vértigo que se apoderó de mí, como si no hubiera un lugar sólido donde pararme. Me sentía inmerso en un sueño, tratando desesperadamente de despertar. Tambaleándome a lo largo del muelle hacia la orilla, me parecía que debía recorrer este estrecho camino eternamente. Finalmente llegué a la arena, encontré el coche y conseguí volver a casa.
Cuando me acosté, en mis sueños me perseguía una elegante figura con chaqueta violeta, y supe que algún gran cambio estaba a punto de entrar en mi vida. Cruzando la línea de Fausto. Por la mañana tomé una decisión. Aplazaría mis clases. Un peso invisible desapareció de mis hombros y canté alegremente en la ducha. Hacía meses que no me sentía tan bien. Ahora comprendía que solo tenía la mitad de la verdad, y hasta que no tuviera mucho más, era mejor que me limitara a ser alumno y no profesor. La pregunta era cómo empezar. Debía explorar nuevamente el vasto territorio del pensamiento filosófico y religioso del hombre, con la esperanza de descubrir algo que se me había escapado la primera vez. ¿O debía retomar mi búsqueda entre los axiomas y las fórmulas de la ciencia, un campo que al menos había producido la cibernética? Me convencí rápidamente, a pesar de mi escaso conocimiento en ciencia, de que lo que faltaba en mi comprensión completa existía en el área donde menos entendía. Decidí continuar mis investigaciones en el ámbito de la ciencia. En la escuela secundaria y la universidad, tuve dificultades con las matemáticas. Pensaba que los números eran una pérdida de tiempo porque no contenían ideas. 5 años después, me di cuenta de que no solo contenían ideas, sino que esas ideas eran leyes permanentes. Lo comprendí cuando me convertí en oficial navegante de mi barco durante la Segunda Guerra Mundial. Me proporcionaron tablas para correlacionar mi observación de las estrellas, altura sobre el horizonte, dirección de la brújula y hora, con la posición de mi barco en el océano. Comencé a preguntarme cómo se hacía todo eso, lo que me llevó a la trigonometría esférica. Cuando empecé a visualizar en mi mente esos grandes triángulos de presiones equilibradas que se extienden por todo el universo, cuando realmente vi que esos triángulos siempre existían, cuando me di cuenta de que la relación entre ellos era inmutable e inalterable, por primera vez sentí que había tocado el corazón eterno de Dios. Ahora, estaba cruzando la línea de Fausto. Porque para profundizar realmente en algo, uno tenía que sumergirse exclusivamente en ello. Para sumergirme exclusivamente en la ciencia, tuve que excluir el misticismo. Eso significaba ser unilateral. Significaba que debía adoptar un enfoque realista, pragmático y materialista, del tipo muéstrame, soy de Missouri, hacia todo lo que encontrara. Podía interpretar el papel. Después de todo, ¿qué es un actor sino un buscador? Y sabía que podía rescatarme de quedar atrapado permanentemente en el papel. Después de todo, ¿qué es lo suficientemente fuerte como para resistirse al crecimiento? Y el objetivo era intrigante. ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿O acaso existe algún propósito? Y si es así, ¿dónde reside ese propósito? La mente controla todo. Cuando uno se aventura en un campo tan amplio como la ciencia misma, y en un ámbito tan vasto como el universo, es probable que se sienta perdido sin saber por dónde empezar. En tales momentos, los vientos traen sus propios presagios y se presentan oportunidades inesperadas y a veces, amigos bien intencionados. Así fue como, una noche de sábado, en medio de una fiesta animada, si no embriagadora, un amigo que había conocido en la universidad me dijo que ahora era profesor en la UCLA. Aunque no lo recordaba bien, reconocí el pasado y le pregunté amablemente qué enseñaba. Ciencias del cerebro, respondió, y durante el resto de la velada me instruyó. Resultó que la Universidad de California en Los Ángeles tenía un laboratorio de investigación cerebral que realizaba un trabajo excepcional para desvelar el misterio que rodeaba el funcionamiento del cerebro humano. El Dr. W. S. Eddy había realizado descubrimientos sorprendentes que evidenciaban cuánto se desconocía y no se comprendía sobre el funcionamiento real del cerebro. Reconocí que había oído hablar del Dr. Eddy. Ondas cerebrales, exclamó el profesor. Es el futuro. Eddy está descubriendo todo tipo de cosas. Por ejemplo, ahora mismo sé que estás en estado beta. Te sentirías mejor si estuvieras en estado alfa. Tendrías mejores ideas si estuvieras en estado zeta. Bueno,
Da igual, en algún momento descubriremos que la mente lo controla todo. ¿Eres médico?, le pregunté. Todo es químico, respondió. ¿Dónde puedo encontrar información sobre estas ondas cerebrales? Prueba en la Biblioteca Biomédica de la UCLA. Capítulo 2. Simplificación de las ondas cerebrales. La Universidad de California en Los Ángeles se encuentra justo al otro lado de Sunset Boulevard, frente al lujoso Bel Air, y está rodeada por las elegantes Beverly Hills y la adinerada Brentwood, lo que le confiere quizás la posición financiera más estratégica de todas las universidades del mundo. El campus en sí tampoco decepciona. Construido sobre una amplia extensión de colinas onduladas, como la antigua Jerusalén, los edificios de la universidad son grandes e imponentes y añaden hermosas pinceladas de color al verde intenso de un paisaje bien cuidado. En un entorno como este, uno podría fácilmente creer que todo está en orden en el mundo, simplemente porque todo lo relacionado con él se ha plasmado en los libros. El centro médico de la UCLA domina los campos de atletismo, y su aparcamiento está tan lleno como cualquier otro en el centro de Los Ángeles. La enorme estructura de varios pisos alberga laboratorios de investigación, quirófanos, salas de recuperación, laboratorios de análisis, clínicas, servicios de urgencias, bibliotecas, aulas, tiendas, cafeterías y áreas de descanso. Por los amplios y silenciosos pasillos se desplazan enfermeras con suelas de goma, así como médicos, internos y celadores, todos impecables con sus uniformes azules y blancos, mientras que el olor antiséptico de la profesión de Hipócrates flota por los pasillos y se impregna en la ropa, los muebles y la comida. Me proporcionaron un mapa que indicaba que la biblioteca biomédica se encontraba en la esquina noreste del edificio, y mientras caminaba lo que me pareció 1,5 kilómetros por los pasillos, no podía evitar sentir que el centro tenía la cualidad de ser un organismo autosuficiente. Si de repente se cortara toda comunicación con el mundo exterior, parecía claro que dentro de estos pasillos aislados, los asuntos continuarían como siempre. Personas autorreguladas. Mi amigo médico me había dado una tarjeta de presentación para el bibliotecario, pero resultó que no era necesaria. Me informaron que podía utilizar todas las instalaciones, pero que no se me permitiría llevarme libros fuera del recinto. Me mostraron el catálogo de referencia, tanto de libros como de publicaciones periódicas, y luego me dejaron a mi aire. Encontré varios libros que me parecieron interesantes, los llevé a un escritorio, me acomodé y comencé a leer. Casi de inmediato, quedé absorto en la lectura y me cautivó una cita del conocido biólogo Lord Adrian: las nuevas ideas en ciencia son impulsadas por nuevos descubrimientos, y en la actualidad, el factor más poderoso para fomentar nuevos descubrimientos es la introducción de alguna nueva técnica, alguna nueva herramienta que pueda utilizarse para explorar los fenómenos naturales. El libro continuaba diciendo que era casi seguro que las sofisticadas técnicas informáticas aplicadas a la investigación psicofísica arrojarían luz adicional sobre la atención, la conciencia, el pensamiento y la emoción. Tal vez incluso sería posible crear una sociedad de individuos autorregulados que ya no tendrían que someterse a amenazas y sistemas penales, sino que se encargarían de regular su propia vida interna y externa para armonizar con la sociedad. Estas personas, por supuesto, facilitarían que los demás llevaran vidas estables y creativas. Durante más de 2 siglos, los médicos británicos que trabajaban en el extranjero en la India enviaron informes sobre personas que se autorregulaban. Afirmaban que estas personas, llamadas yogis, podían controlar muchos procesos fisiológicos normalmente involuntarios, como el ritmo cardíaco o el dolor. Este control se debía a una larga práctica de disciplinas mentales, emocionales y físicas. Entrenamiento autógeno. En relación a este tema, se presenta información sobre Johannes Schultz, un alemán que desarrolló un sistema occidental de autorregulación alrededor de 1910. Al parecer, Schultz combinaba técnicas hipnóticas con métodos de yoga.
Freud había abandonado el uso de la hipnosis en terapia debido a resultados impredecibles, pero Schultz consideraba que esto se debía a que el paciente no controlaba la situación y resistía las instrucciones. Por eso, utilizó la autohipnosis en combinación con el yoga y llamó a su sistema entrenamiento autógeno. Este sistema tuvo cierto éxito en Europa, pero nunca se popularizó en América. El principio fundamental era el siguiente: cualquier cambio en el estado fisiológico debe ir acompañado de un cambio adecuado en el estado mental emocional y viceversa. Este principio de equilibrio permitía la autorregulación psicosomática. La clave para comprenderlo parecían ser las ondas cerebrales, los pequeños voltajes emitidos por el cerebro humano mientras procesa datos, responde a señales y rige la vida interna y externa del individuo. Se mencionaron estudios sobre las ondas cerebrales de yogis y maestros zen, pero a pesar de mi interés en profundizar en el tema, los confines de la habitación en la que estaba sentado me parecían opresivos. Por lo tanto, decidí tomar un respiro y comer algo. La cafetería estaba llena y había una larga cola, así que me dirigí a la farmacia, donde encontré varios paquetes pequeños de aros de cebolla empanizados. Los llevé al patio y me senté al sol, disfrutando de mi comida y fumando cigarrillos mientras dejaba que mis pensamientos vagaran. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no escuché cuando alguien me llamó por mi nombre y me dio un golpecito en el hombro. Miré a la cara de un conocido al que no veía desde hacía años. «Pensé que eras tú», exclamó. Ahí estabas, sentado, disfrutando de tu comida y fumando cigarrillos como una chimenea. No podía creer lo que veía en mis ojos. Por alguna razón, nunca te imaginé engordando y convirtiéndote en un fumador empedernido. La conversación inicial no me causó mucha simpatía. Recordaba haberlo conocido en una agencia de publicidad cuyos servicios había utilizado una vez, y su franqueza no había cambiado desde entonces. Murmuré que había ganado unos kilos y que me costaba dejar el hábito de fumar. Estaba notablemente delgado. «Amigo», dijo él, «¿no lees las revistas médicas? Los cigarrillos son mortales, al igual que la grasa. Deja de fumar y adelgaza, o tu tiempo entre nosotros será limitado». No tuve más opción que invitarlo a sentarse, y pasamos la siguiente media hora hablando de ese tema. Dejé sin comer al menos la mitad de mis aros de cebolla y no volví a fumar en su presencia. Después de media hora, me retorcía en mi asiento. Finalmente, me excusé y regresé a las estanterías de libros, con el estómago revuelto y sintiendo el incómodo paquete de cigarrillos en el bolsillo. Decidí visitar al médico para averiguar en qué estado me encontraba. De vuelta a las estanterías de libros, comencé a estudiar las ondas cerebrales de los maestros zen. Descubrí que el zazen, que significa sentarse a meditar en japonés, había despertado el interés de fisiólogos y psicólogos desde la década de 1950. Sin embargo, recientemente, científicos de la Universidad de Komazawa en Tokio habían comenzado a investigarlo utilizando el electroencefalograma, EEG, para medir la amplitud y la frecuencia de las ondas cerebrales. Sometieron a la prueba a 48 sacerdotes y monjas zen, así como a 100 personas comunes que sirvieron como grupo de control. Con electrodos adheridos a sus cabezas, los sujetos asumieron la postura de meditación con las piernas cruzadas y la espalda recta. Su frecuencia respiratoria disminuyó a 4 o 5 respiraciones por minuto, en comparación con las 17 o 18 normales, y sus pulsaciones bajaron 10 o 15 latidos por minuto por debajo de su ritmo normal. En algunos casos, la temperatura corporal disminuyó varios grados. Se explicó que estos efectos se debían principalmente a la propia postura de meditación, que ejercía presión sobre el diafragma y afectaba al sistema nervioso autónomo, induciendo una sensación de calma y una ralentización de las funciones corporales. Zen y ondas alfa. El registro de las ondas cerebrales de los maestros zen reveló que no estaban en trance hipnótico ni dormidos mientras meditaban.
Cuando uno de los laicos escuchó una campana eléctrica, el patrón de sus ondas cerebrales se interrumpió durante unos 15 segundos, pero luego se acostumbró al sonido y dejó de reaccionar. Los sacerdotes también respondieron a la campana, pero solo durante 2 o 3 segundos, y continuaron reaccionando de esa manera cada vez que sonaba. Lo más sorprendente fue que los maestros produjeron grandes cantidades de ondas alfa, mientras que los meditadores laicos apenas generaron ondas alfa. Parecía que algo extraordinario ocurría en los cerebros de aquellos que se habían entrenado en la meditación. La pregunta era, ¿el aumento de las ondas alfa generaba habilidades extraordinarias o era el resultado de tales habilidades? A la luz del equilibrio entre la mente y el cuerpo, parecía que podría ser cualquiera de las dos posibilidades. Aquí se mencionó el trabajo de Gardner Murphy y Kenneth Gardner en el área de la investigación de la retroalimentación biológica, que consistía en intentar entrenar a los pacientes en el control voluntario de su funcionamiento involuntario mediante la conexión a instrumentos que indicaban la actividad eléctrica causada por estados internos. Decidí seguir investigando, pero el sol estaba bajando en el cielo y me pareció que ya había tenido suficiente por hoy. Justo antes de salir del edificio médico, me detuve en una cabina telefónica y llamé a mi médico. Saldría de la ciudad durante 2 semanas y tendría que posponer la visita hasta su regreso. En cierto modo, fue una prórroga. Acordamos la cita para dentro de 3 semanas. Aquella noche, el hombre de la chaqueta violeta y el bastón dorado apareció en mi sueño. La sinergia de la serendipia, dijo. La unión de opuestos conduce al hallazgo afortunado de cosas que no se buscaban. Me desperté por la mañana con una sensación de emoción. Aquel sueño me recordaba a algo extraño, una sensación de déjà vu, de que todo había sucedido antes. Entonces recordé otro sueño que había tenido antes. Había sentido un terrible dolor en el corazón y la sensación de que iba a morir. De repente, mi pecho se abrió de golpe y en la herida abierta había una perla gigantesca e iridiscente. Cuando uno descubre una perla preciosa, dijo una voz, da todo lo que tiene para conseguirla. Ahora me parecía que la voz había sido la del hombre de la chaqueta violeta. Frecuencias de ondas cerebrales. Las 3 semanas siguientes transcurrieron rápidamente. Apenas tenía tiempo para ganarme la vida, dado que mi absorción en la investigación era tan intensa. Me enteré de que había un centro de información sobre el cerebro en el último piso de las estanterías de libros de la biblioteca biomédica, y sus responsables tuvieron la amabilidad de realizar una búsqueda por ordenador de todo el material de referencia sobre las ondas cerebrales. Como se trataba de varios centenares de referencias, apenas terminaba un texto ya estaba con otro. Había cierto dramatismo en ellos, leídos así, como piezas de un enorme rompecabezas, y cuando empecé a encontrar varias piezas que encajaban y a ver un patrón emergente, me sentí testigo de una gigantesca obra de teatro, cuyo tercer acto prometía un clímax cósmico. Mis estudios revelaron que se conocían 4 patrones principales de ondas cerebrales, denominados alfa, beta, delta y zeta. Cada uno de ellos se clasificaba según el número de ciclos que realizaba cada segundo, y estos ciclos se denominaban hercios. La onda delta variaba entre 1 a 3 ciclos por segundo, la zeta entre 4 a 7 ciclos por segundo, la alfa entre 8 a 13 y la beta entre 14 a 26. Los investigadores concluyeron unánimemente que las ondas beta y alfa estaban asociadas a procesos conscientes, mientras que las ondas zeta y delta estaban asociadas a procesos inconscientes. Esto dio lugar al siguiente diagrama. La mejor forma de visualizar los procesos nerviosos conscientes e inconscientes es como si estuvieran divididos por una frontera que ondula continuamente a medida que la atención se desplaza de una región a otra. Por ejemplo, el sistema nervioso periférico se divide en autónomo y craneoespinal. El primero se considera el sistema nervioso involuntario y el segundo el sistema nervioso voluntario.
El hecho de que cada uno funcione en conjunción con el otro queda ilustrado por el hecho de que cuando uno aprende a conducir un coche, muchas de las actividades que al principio eran conscientes y a las que hay que prestar atención se vuelven gradualmente inconscientes, de modo que finalmente es posible, cuando la mente está preocupada, conducir a través de kilómetros de tráfico sin tener conciencia de otros coches o de las señales de tráfico. Los secretos del ritmo alfa. La distinción esencial en el control de estos dos sistemas es una sutileza que a menudo pasa desapercibida. Esto se debe a que el control del sistema nervioso voluntario requiere el uso de la voluntad activa, mientras que el control del sistema nervioso involuntario requiere el uso de una voluntad pasiva, similar a la que muestran los maestros zen y los yogis. Aquí te brindo una pista para desarrollar el control de la mente y el cuerpo a través de las ondas cerebrales. La literatura ha descrito a varios individuos que fueron entrenados para generar un alto porcentaje de ondas cerebrales alfa a través de la retroalimentación. Estos sujetos informaron de sensaciones de gran placer, una especie de subidón electrónico, serenidad, alerta, un sentimiento de competencia y bienestar. Esta experiencia se asemejaba a la meditación practicada por los yogis y los maestros zen. Parecía que entrenar para producir un alto porcentaje de ondas alfa podría ser un camino hacia la felicidad. El ritmo alfa parecía ocultar un misterio. Este ritmo cerebral aparecía cuando el individuo se encontraba en un estado de relajación y desaparecía cuando se volvía tenso, momento en el cual el ritmo beta tomaba el control. Además, el ritmo alfa solo se manifestaba cuando el individuo tenía los ojos cerrados y desaparecía al abrirlos. También desaparecía durante el sueño, siendo reemplazado por los ritmos más lentos zeta y delta. La Fundación Meiningen había proporcionado evidencia de que algunos individuos eran productores naturales de alfa, mientras que otros generaban muy poco o nada de alfa. A los productores naturales de alfa se les podía enseñar a través de dispositivos de biorretroalimentación a aumentar su producción de alfa, reducir la frecuencia alfa, ampliar la amplitud de sus ondas alfa e incluso a generar alfa con los ojos abiertos, al igual que los maestros zen. En cambio, aquellos que no producían alfa de forma natural tenían dificultades para aprender a hacerlo, y su aumento en el porcentaje de alfa era mucho menor en comparación con los productores naturales de alfa. En una prueba de memoria a largo plazo, aquellos que producían la mayor cantidad de ritmo alfa en sus patrones de EEG recordaban más información. Por lo tanto, una mayor producción de alfa se relacionaba significativamente con la capacidad de aprender más rápido y recordar más. Por otro lado, hay numerosas pruebas que vinculan la producción de ondas cerebrales con la creatividad. En este caso, la frecuencia zeta se correlacionaba con la ensoñación y las imágenes hipnagógicas. Estas imágenes hipnagógicas podrían describirse mejor como imágenes o palabras que surgen en la mente por sí solas, sin ser generadas o manipuladas conscientemente. Estas imágenes constituyen la materia prima de nuevas ideas, formas de arte y emprendimientos. El control de la retroalimentación de las ondas alfa se ha estudiado en profundidad. En un informe de Kasamatsu Hirai sobre su experimento de EEG con maestros zen, se observó que cuando el sujeto comenzaba a volcarse hacia su interior, se registraban trenes continuos de ritmo alfa en su EEG. La frecuencia del patrón alfa disminuía gradualmente hacia la frontera alfa-teta, y cuando el sujeto estaba en un estado de ensueño, Satori, producía largos trenes de onda zeta. Anand y Singh, en su estudio del EEG de maestros de yoga, descubrieron que el borde alfa-teta estaba estrechamente vinculado con la atención enfocada hacia el interior durante el samadhi. También informaron que la atención de sus sujetos yogis hacia su interior era tan intensa que ni las luces intermitentes, ni el sonido de los gongs, ni el calor intenso podían distraer su concentración ni interferir con el estado alfa. Las personas creativas a menudo han descrito estados de ensueño, sueño o semisueño en los que las soluciones creativas llegan a la conciencia. Robert Louis Stevenson solía pedir a sus brownies que le proporcionaran argumentos.
Poincaré describió ideas matemáticas que surgían en su mente, se entrelazaban, chocaban y se combinaban en las primeras funciones fuchsianas. Casi todos hemos experimentado la preocupación por resolver un problema durante días y, de repente, recibir la solución completa mientras nos afeitamos o conducimos hacia la oficina. Parecía innegable que había una relación entre tales inspiraciones y la producción de ondas alfa de baja frecuencia. Además, en la medida en que un individuo pudiera ampliar el control voluntario de su sistema nervioso, también estaría en condiciones de liberarse de las respuestas condicionadas. El control voluntario lo llevaría hacia una mayor libertad interior, mientras que el control condicionado solo podría resultar en una pérdida de libertad interior. Los dispositivos utilizados en el entrenamiento de las ondas cerebrales con retroalimentación eran variados e interesantes. Dado que las señales EEG son de baja amplitud, de 10 a 100 microvoltios, normalmente se requerían amplificadores extremadamente sensibles contenidos en equipos de laboratorio para detectar las ondas cerebrales. Sin embargo, avances electrónicos recientes han permitido la creación de detectores portátiles de bajo costo que los individuos pueden usar en sus hogares. Estos dispositivos alfa se pueden modificar para mostrar tanto las ondas alfa como la zeta, ya sea a través de la producción de sonidos con cierta frecuencia y amplitud, o mediante una luz intermitente. Sin embargo, este último dispositivo no es óptimo debido a la necesidad de mantener los ojos cerrados para obtener la producción óptima de ondas alfa. Algunos experimentadores han colocado una pequeña luz intermitente en el borde de unas gafas que los sujetos pueden usar, permitiéndoles ver los destellos de luz a través de los párpados cerrados. En cualquier caso, una vez que se dominan las técnicas de retroalimentación para inducir el estado fisiológico específico, los dispositivos mecánicos pueden dejarse de lado. Por lo general, se considera que entre 8 y 16 horas de entrenamiento con un dispositivo alfa son suficientes. El médico está lejos. Mientras me sumergía en la información sobre los patrones de actividad cerebral en las 3 semanas previas a mi cita con el médico, intenté dejar de fumar en 4 ocasiones e hice 2 dietas. Los comentarios de mi amiga, aunque bien intencionados, me afectaron más de lo que pensaba, y pasé mucho tiempo frente al espejo observando mi cintura flácida. Además, comencé a contar cuántos cigarrillos fumaba al día. Ahora fumaba entre 50 y 60 al día. Haciendo un cálculo rápido, me di cuenta de que pasaba muy poco tiempo sin llevar algo a la boca. Incapaz de seguir una dieta o dejar de fumar, comencé a pensar que había algo profundamente equivocado en mí, que mi fijación oral freudiana se originaba en sentimientos de culpa o miedo enterrados en mi subconsciente. Finalmente, para preservar lo que quedaba de mi autoestima, decidí abandonar las dietas y dejar de fumar. Al fin y al cabo, el médico podría verificar fácilmente que estaba en buena forma y que el peso extra que llevaba era beneficioso para alguien con mi estructura ósea particular. Mientras tanto, me había familiarizado con el trabajo de Barbara Brown, Joe Camaya y Thomas Mulholland. El Dr. Camilla trabajaba en un pequeño laboratorio cerca de la Universidad de California en Berkeley, bajo los auspicios del Instituto Neuropsiquiátrico Langley Porter. Al parecer, el letrero en su puerta, en lugar de decir el doctor está dentro, decía el doctor está fuera. En la zona de la bahía, se había difundido la idea de que estar conectado a los dispositivos electrónicos de Joe Camaya producía un efecto similar al de la marihuana o el LSD, y no costaba nada. De hecho, el doctor Camilla incluso podía pagarte por participar. Sin embargo, esto no duró mucho. La cantidad de voluntarios aumentó tanto que algunos sugirieron que debían pagar a Camilla. El único límite es la imaginación. En el otro lado del país, en el Hospital de Veteranos de Bedford, Massachusetts, Thomas Mulholland, psicólogo investigador, llevaba casi una década realizando estudios de retroalimentación en electroencefalografía. El Dr. Mulholland explicaba: lo que hemos hecho es conectar a un sujeto al electroencefalograma y el interruptor del electroencefalograma al interruptor de un proyector de diapositivas. Cuando el sujeto está relajado,
El voltaje del ritmo alfa activa el interruptor y el proyector muestra una imagen en la pantalla. Cuando el sujeto presta atención a la imagen, se vuelve más alerta, las ondas alfa disminuyen y el interruptor se apaga. Este principio de retroalimentación es similar al funcionamiento de un termostato. Cuando la temperatura de una habitación baja por debajo de cierto punto, el termostato enciende la caldera. Cuando el calor de la caldera aumenta la temperatura lo suficiente, el termostato apaga la caldera. Nuestro termostato es el electroencefalógrafo, la temperatura es el nivel de tensión, la caldera es el proyector de diapositivas. Cuando el nivel de atención es bajo, el proyector se enciende. Cuando el nivel de atención es alto, el proyector se apaga. Según el Dr. Mulholland, la ventaja de este sistema era que el sujeto aprendía a controlar su propio nivel de atención. En este punto, solo hemos arañado la superficie, continuó. Cuando nos dimos cuenta por primera vez del potencial de la retroalimentación con EEG, algunas personas se enseñaron a sí mismas a transmitir mensajes en código Morse controlando sus ondas alfa. Ahora nos enfrentamos a aplicaciones más prácticas. Por ejemplo, una máquina de enseñanza con retroalimentación que recompense la atención podría mejorar el aprendizaje. También podría utilizarse como un entrenador de la atención para mejorar las habilidades de retención de un estudiante y evaluar la eficacia de diferentes ayudas visuales. Algunos sujetos, mediante un mayor control voluntario de sus ritmos alfa, han alcanzado un estado de conciencia similar al logrado en el yoga. Es decir, pudieron encenderse. Por lo tanto, es posible que las personas aprendan a aumentar su conciencia y controlar todos los procesos fisiológicos asociados con un estado mental relajado. En realidad, las aplicaciones prácticas de la retroalimentación de electroencefalografía solo están limitadas por la imaginación humana. Sin embargo, no todos pueden generar un ritmo alfa detectable. No sabemos por qué, pero aproximadamente el 8% de las personas a las que evaluamos no muestran ningún resultado. Además, los patrones alfa varían significativamente. Algunos apenas son perceptibles en el electroencefalograma, mientras que otros, tenemos a una mujer cuyo ritmo alfa es tan fuerte que casi parece que puedo oírlo. Una sinfonía cósmica. En el Hospital de Veteranos de Sepúlveda, California, la doctora Barbara Brown había establecido un intrincado y sofisticado sistema de retroalimentación. Sus sujetos podían, por ejemplo, presenciar un fascinante espectáculo de luces cuyos colores y diseños se basaban en sus patrones individuales de ondas cerebrales. De esta manera, los estados de ánimo y las imágenes de la mente se manifestaban a través de colores y ritmos específicos, dirigidos a un nivel subconsciente por las emociones, deseos o ansiedades más profundas de la persona. La doctora Brown se mostraba muy entusiasta acerca de la retroalimentación y la aplicaba a la relajación, el desarrollo de habilidades deportivas, la resolución de problemas, la medicina preventiva, el control de la ansiedad, el aprendizaje acelerado y algo aún más sorprendente. Personalmente, afirmaba, creo que la retroalimentación puede ser la gran esperanza en la percepción extrasensorial. Sin embargo, advirtió que aún nadie podía estar seguro al respecto. A pesar de esto, la posibilidad resultaba intrigante. El control de las ondas cerebrales podría abrir las puertas a vastos poderes de la mente. La humanidad llevaba siglos intentando comprenderse a sí misma, y tal vez el control de las ondas cerebrales indicaba que, por primera vez, las personas tenían una herramienta para explorar su propia naturaleza. Carl Rogers había hablado del conflicto de autoimagen que afectaba a muchas personas. La mayoría de nosotros no sabía quiénes éramos realmente ni cómo deberíamos ser. Ahora, finalmente, se había logrado un instrumento que podía reflejar nuestra esencia interior de la misma manera en que un espejo reflejaba nuestro comportamiento exterior. Esto llegaba en un momento oportuno, ya que el auto-odio parecía estar a punto de desencadenar el caos en el mundo. Si las personas pudieran aprender a conocerse, controlarse y mejorar, incluso podrían aprender a quererse.
Con la ayuda de una pequeña cámara y una película de alta velocidad, pude llevar a casa copias de muchos de los artículos que despertaron mi interés. Así, mis noches se llenaron de reflexiones sobre el vasto y aún inexplorado campo de la conciencia humana en el que me estaba adentrando. Mientras repasaba la historia de los logros humanos, la crónica de guerras, represiones y explotaciones parecía desvanecerse, y lo que emergía en la faz de la tierra era un inmenso laboratorio de la mente. Un reto que Merlín aceptaría. Hasta ahora, la historia del estudio de la mente había reflejado pocos avances. El psicoanálisis de Freud se había mostrado como una empresa larga y costosa, y sus brillantes promesas de éxito, seguridad y paz mental eran alcanzadas principalmente por los propios terapeutas. Recientemente, había cierta esperanza en las nuevas formas de psicoterapia, la mayoría de las cuales rechazaban o ignoraban las ideas de Sigmund Freud. La terapia de encuentro, en todas sus variantes, como Schelling, Elysium y Synanon, resultaba mucho más económica que el análisis y mucho más entretenida. Incluso parecía beneficiar a algunas personas. La terapia conductual, basada en el sistema de castigo-recompensa de Pavlov, no intentaba determinar una causa, sino que se centraba exclusivamente en el síntoma en sí. No era tan divertida como la terapia de encuentro, pero era rápida y había demostrado ser efectiva. Su contraparte más sofisticada, la cibernética, había demostrado ser la más efectiva de todas, pero, como acababa de descubrir, solo se ocupaba de la mitad del individuo y no podía aliviar su angustia existencial. ¿Cómo se podrían unir estas dos mitades? Esa era la cuestión, ya que el subconsciente nunca se había prestado a la exploración. Misterioso, oculto y desconocido, en él debía de estar la clave de la naturaleza humana. La hipnosis parecía mostrar el funcionamiento del inconsciente mejor que cualquier otra técnica mental. Se dice que Freud abandonó la hipnosis cuando se dio cuenta del profundo impacto que tenía en el subconsciente. El subconsciente parecía capaz de actuar como si cualquier idea fuera cierta, por extraña que pareciera. El asombroso poder del subconsciente para mantener una creencia perjudicial a pesar de todas las pruebas en contra parecía ser el área mental que necesitaba una mayor claridad. El pensamiento positivo no había resuelto este problema, sino que había respaldado la premisa de que simplemente creyendo en algo, se podía hacer realidad. Era difícil imaginar una evolución más regresiva. Ni siquiera el salvaje que danzaba alrededor de la hoguera para provocar la lluvia podía convencerse de ello. Sabía que tenía que hacer algo. La confianza y el optimismo, por supuesto, son fuertes impulsores psicológicos para la acción eficaz, pero a menos que estén fundamentados en una evaluación realista de los hechos, son poco más que ilusiones. Las personas que se lanzan a los trenes con la máxima confianza de detenerlos rara vez son alabadas por su capacidad para detenerlos, y es poco probable que se vuelva a saber de ellas. El hombre que en un hospital psiquiátrico afirmaba ser Napoleón mostraba la misma confianza que el industrial internacional que anunciaba la construcción de una nueva fábrica. Lo real y lo irreal, ahí estaba el conflicto. Recordé las palabras de mi sueño, Syzygia serendipia. La unión de opuestos conduce al descubrimiento fortuito de cosas que no se buscaban. Pero, ¿cómo se podrían unir lo real y lo irreal? Parecía un desafío que incluso Merlín aceptaría. Aprendamos a soñar. M.C. Kellar y Simpson, en una investigación sobre las imágenes hipnagógicas, informaron que sus sujetos describían imágenes que parecían diferir de los sueños en que eran más vívidas y más realistas. Además, aparecían y desaparecían en un instante, se asemejaban a diapositivas de linternas y contenían material detallado que no sabía que conocían. Estos sujetos informaron de 4 características principales de las imágenes hipnagógicas: A. Viveza; B. Independencia del control consciente; C. Originalidad; D. Carácter cambiante. Los autores comentaron que las imágenes hipnagógicas merecen ser investigadas porque pueden representar un caso en el que un mayor conocimiento de lo normal puede iluminar lo anormal.
Tales imágenes hipnagógicas parecían notablemente similares a las descritas por Kekulé como conducentes a su teoría de la constitución molecular. Una hermosa tarde de verano regresaba en el último ómnibus, al aire libre como de costumbre, por las calles desiertas de la metrópoli, que en otros momentos están tan llenas de vida. Caí en un ensueño, y he aquí que los átomos jugueteaban ante mis ojos. Hasta entonces, siempre que se me habían aparecido estos diminutos seres, habían estado en movimiento, pero hasta entonces nunca había sido capaz de discernir la naturaleza de su movimiento. Ahora, sin embargo, vi cómo, con frecuencia, dos átomos más pequeños se unían para formar una pareja, como uno más grande abrazaba a dos más pequeños, como otros aún más grandes mantenían agarrados a 3 o incluso 4 de los más pequeños, mientras el conjunto seguía girando en una danza vertiginosa. Vi cómo las más grandes formaban una cadena. Pasé la mayor parte de la noche poniendo sobre el papel al menos esbozos de estas formas oníricas. Más tarde grabó el final, giré mi silla hacia el fuego y dormité. De nuevo los átomos jugueteaban ante mis ojos. Esta vez los grupos más pequeños se mantenían modestamente en segundo plano. Mi ojo mental, agudizado por repetidas visiones de este tipo, podía distinguir ahora estructuras más grandes, de conformación múltiple, largas hileras, a veces estrechamente unidas, todas girando y retorciéndose en un movimiento serpenteante. Pero, mirad. ¿Qué era eso? Una de las serpientes había agarrado su propia cola, y la forma giraba burlonamente ante mis ojos. Como por un relámpago desperté. Con este símbolo onírico de la serpiente mordiéndose la cola, Kekulé pudo descubrir que algunos compuestos orgánicos se presentan en cadenas cerradas o anillos. No es de extrañar que instara a sus contemporáneos: aprendamos a soñar, compañeros. Tras la puerta de los sueños. Aquella afirmación se clavó en mi corazón como un puñal, pues de repente me di cuenta de que durante toda mi vida adulta había estado intentando reprimir mis sueños. Es extraño cómo puedes vivir con algo tanto tiempo que ya no lo reconoces. Lo llamas por su nombre, solo que no es ese nombre, es algo diferente, y cuando resulta ser parte de ti, eres un extraño para ti mismo. Todo el mundo siempre me decía que era una persona con mucha imaginación. Incluso yo misma lo creía. Después de todo, ¿no había escrito cuentos, novelas, guiones y series de televisión? Seguro que para eso se necesitaba tener una gran imaginación. Escribir novelas era lo que más limitaba mi imaginación, casi tanto como escribir cuentos, guiones y series de televisión. Era posible imaginar absolutamente todo. En ese momento, tuve la certeza de que la clave para desvelar los misterios de la vida se encontraba detrás de la puerta de los sueños. Antes de Kekulé, no sabía que estaba reprimiendo mis sueños, pero sabía que estaba haciendo algo. Lo llamaba ser realista. Pensaba que significaba enfrentar las cosas tal como son en realidad. No me daba cuenta de que realmente significaba tratar las cosas como otras personas piensan que son. Si realmente quería tener una gran imaginación, tenía que llevarla al límite. Tenía que eliminar cualquier resistencia para que la imaginación tuviera completa libertad. Tenía que dejar de ser realista de una vez por todas. Entonces, ¿cómo podía estar segura de que la imaginación no me arrastraría completamente? Necesitaba encontrar un equilibrio. Tenía que estar tan segura de lo que era real que pudiera ser tan irreal como quisiera y aún mantener el equilibrio. Debía establecer algunos hechos en el mundo material en los que pudiera confiar completamente y sobre los que pudiera construir una base sólida. Tenía que tener tanta confianza en esos hechos y en esa base que pudiera adentrarme en el abismo de la imaginación y dejarme caer en la oscuridad de la ignorancia hasta donde pudiera llegar. Si lograba hacerlo, tarde o temprano descubriría lo que se ocultaba en ese abismo. Por ejemplo, esas imágenes hipnagógicas, como el sueño de una perla naciendo a través de mi pecho o ver al hombre de la chaqueta violeta en el muelle. Eran tan nítidas como la realidad, incluso más,
y aún así me empeñaba en considerar las simples imaginaciones, como mucho, inspiraciones. Y si hubiera verdad en esas imágenes, una verdad tan grande, quizás incluso mayor que la del mundo físico. ¿Y si la verdad residiera en algún punto intermedio entre la realidad física y la imaginación? ¿Y si existiera un punto de equilibrio entre la realidad absoluta y la fantasía absoluta que fuera fuente de un poder inmenso? Estas ideas me incomodaban por lo extravagantes que parecían, pero ya no había marcha atrás. Por más lejos que me llevara la imaginación, sabía que tenía un anclaje en el mundo físico que no me engulliría. Ese anclaje era la razón. La razón podría parecer un anclaje tenue para algunos, pero yo sabía que resistiría en las corrientes cambiantes, porque la había puesto a prueba durante toda mi vida. Antes de aceptar algo como real, debía tener sentido. Esto significaba que debía ser perceptible por los 5 sentidos y debía ser coherente. La imaginación por sí sola nunca podría convencerme de que era real, mis sentidos y mi lógica estaban demasiado arraigados en lo físico. Darme cuenta de esto me proporcionó una sensación súbita de libertad y seguridad, como la de un niño que ha desarrollado fe en su sentido de la orientación y sabe que, por más lejos que se aleje, siempre podrá volver a casa. Las 4 etapas del sueño. En primer lugar, era necesario comprender mejor las imágenes hipnagógicas y el mejor lugar para explorarlas, al menos así lo parecía, era mi propia mente. Debía empezar a prestar mucha atención a mis sueños y descubrir las imágenes que ocupaban mi conciencia mientras dormía, cuál era el significado de esas imágenes, cómo podía utilizarlas mejor, modificarlas y controlarlas de una manera más efectiva para obtener una mayor comprensión de la vida. La investigación sobre la naturaleza de los sueños se había centrado principalmente en la correlación entre el electroencefalograma, EEG, y el movimiento ocular rápido, MOR. Según el EEG, había 4 etapas diferentes del sueño. La primera etapa consistía en una mezcla irregular de ondas Z, 4 a 7 CPS, actividad similar a la alfa, ondas 1 o 2 CPS más lentas que la alfa del sujeto despierto, y ondas alfa ocasionales, 8 a 13 CPS. La segunda etapa incluía actividad fusiforme, 14 CPS, además de lo mencionado anteriormente, y las etapas 3 y 4 contenían proporciones cada vez mayores, hasta el 100% de ondas delta, 1 a 3 CPS, además de actividad fusiforme. Las divisiones exactas entre las etapas 2, 3 y 4 eran arbitrarias, basadas en el porcentaje de ondas delta en cada una. El patrón de la primera etapa se distinguía fácilmente de las otras etapas por la completa ausencia de usos y ondas delta. Cuando los sujetos se encontraban en la primera etapa del sueño, inconscientemente indicaban este hecho al experimentador mediante un rápido movimiento de sus ojos bajo los párpados cerrados. Al despertar, informaban de manera unánime que estaban soñando. Cuando se despertaban de cualquier otra etapa del sueño, no informaban de ningún sueño. Por lo tanto, la fase 1 del sueño, con sus movimientos oculares rápidos y los sueños, era la que más me interesaba. La literatura científica mostraba que la fase 1 del sueño se alternaba de manera más o menos regular con las otras etapas a lo largo de la noche, con un periodo de sueño aproximadamente cada 90 minutos y cada periodo de sueño un poco más largo que el anterior. Por ejemplo, en la mayoría de los sujetos, el primer periodo de sueño duraba unos 10 minutos, mientras que el cuarto o quinto podían durar casi 1 hora. En total, la fase 1 del sueño ocupaba entre el 20% y el 30% del tiempo total de sueño en la mayoría de los adultos jóvenes, distribuido en 3 a 6 periodos de fase 1. Particularmente significativos fueron los experimentos en los que se privaba a los sujetos del tiempo de sueño, pero no del tiempo de dormir. Simplemente se les despertaba al primer indicio de movimiento ocular rápido y señales de EEG de la fase 1, lo que les impedía soñar. Después de 72 horas de privación de sueño, casi todos los sujetos mostraban síntomas psicóticos que variaban desde la paranoia hasta la esquizofrenia.
Parecía que el mecanismo de los sueños en el cerebro humano desempeñaba alguna función poderosa de integración, y esta era precisamente la pista que estaba buscando. Decidí idear un método para recordar mejor mis propios sueños. Un método sencillo para explorar los sueños. Sabía que cuando me sumía en el sueño, la linterna mágica de mi mente se encendía instantáneamente. Esto significa que cuando las primeras sensaciones cálidas del sueño comenzaban a invadir mi cuerpo, las imágenes que ocupaban mi atención interior se volvían más intensas. A medida que el sueño avanzaba, escenas completas se me presentaban con todo lujo de detalles. No tenía necesidad de inventar nada, todo estaba allí, yo simplemente lo observaba. Luego, de repente, ocurría una extraña alteración de la identificación y el sueño ya no parecía un sueño, ahora parecía real. Ese era el límite que yo buscaba, esa fina línea entre la realidad y lo irreal en la que la imaginación aportaba sus soluciones más creativas al mundo físico. Por supuesto, había peligro, ya que Nietzsche y Van Gogh también habían explorado esas profundidades y habían enloquecido. Sin embargo, yo creía que el peligro radicaba en adentrarse demasiado en el inconsciente sin un anclaje en la realidad. Esperaba evitarlo negándome a aceptar como real todo lo que no fuera físicamente demostrable y repetible. Con esa resolución en mente, solo me quedaba la necesidad de idear una técnica para explorar mis sueños, y la que elegí resultó ser bastante sencilla. Desde el primer momento en que entré en contacto con la mecánica de las ondas cerebrales, tuve la sensación de que los efectos inusuales que rodeaban la producción de ondas alfa se debían a alguna influencia equilibradora que afectaba al cuerpo y al cerebro. Debido a mi familiaridad con la tecnología informática, conocía el pulso sincronizador periódico que todos los ordenadores debían emplear para mantener el potencial de disparo de cada celda de almacenamiento en niveles óptimos. Sin ese pulso sincronizador, los potenciales celulares variaban mucho y el ordenador comenzaba a cometer errores. Algo de naturaleza similar parecía estar ocurriendo en el cerebro a través del ritmo alfa, ya que cuando se privaba a los durmientes de soñar, es decir, se les privaba del tiempo alfa-zeta, comenzaban a cometer errores en cuanto a lo que era real e irreal, mostrando tendencias psicóticas. La palabra que se me venía a la mente una y otra vez era equilibrio. La idea de equilibrio me proporcionó la metodología para explorar mis sueños. Simplemente me acostaba boca arriba, con el antebrazo derecho apuntando hacia arriba y apoyado en el codo sobre la cama, en perfecto equilibrio. Cuando el sueño comenzaba a vencerme, el brazo perdía el equilibrio y comenzaba a caer hacia la cama, y esta sensación me despertaba recordando perfectamente lo que estaba soñando.